En abril de 1956 llega a Madrid Mohamed V, el sultán de Marruecos. Viene a firmar el protocolo de la independencia de su país. Un mes antes, Francia había otorgado la independencia a su protectorado en Marruecos, y ante las constantes revueltas en el protectorado español, a Franco no le queda otra salida que hacer lo mismo. A partir de entonces, España tendrá que hacer frente, además, a las constantes aspiraciones territoriales del nuevo Estado marroquí. Como consecuencia de la independencia, Franco renuncia a su Guardia Mora, un residuo de las tropas mercenarias marroquíes que lucharon junto a él en la Guerra Civil. En 1957, España está al borde de la bancarrota. La política económica basada en la autarquía está estrangulando al país. Ya no quedan divisas, ni siquiera para importar las materias primas imprescindibles para la actividad industrial. Técnicos católicos, miembros del Opus Dei, se hacen cargo de las carteras económicas. Son los llamados tecnócratas. El agravamiento de la situación obliga a Franco a dar un giro radical a su política económica. En 1959, y muy a su pesar, aprueba un plan de estabilización. A partir de entonces, la economía española se liberaliza. El mercado español se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera. La peseta sufre una de las mayores devaluaciones de su historia y pierde casi la mitad de su valor. En 1959, coincidiendo con el 20 aniversario del final de la Guerra Civil, Franco inaugura el Valle de los Caídos. El monumento está muy cerca de El Escorial, la que fue residencia de Felipe II y es panteón de los reyes de España. Franco ha querido imitar al rey Felipe, construyendo él también un monumento que perpetúe el recuerdo de su victoria militar sobre la mitad de los españoles. Pocos días antes de la inauguración han sido trasladados hasta aquí y enterrados los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. También Franco tiene previsto ser enterrado en el Valle de los Caídos, junto al altar mayor. Los años 60 van dejando definitivamente atrás los años negros de una posguerra brutal, amarga e interminable. Los primeros síntomas de recuperación económica aparecen con la publicidad. Son los apuntes iniciales de lo que va a ser la sociedad de consumo a la que poco a poco se van a incorporar los españoles durante la década. Ya no queda nada. Echad una mirada por si se me ha escapado algo. La emigración masiva del campo hacia la ciudad se produce entonces. Más de 3 millones de personas abandonan sus tierras en esos años en busca de una vida algo mejor. ¿Quieres más agua? Dale agua. Corriente. Aquí le das al grifo y tú el agua que quieras. Y esto es otra cosa grande. Va y viene. Va y viene. La llegada masiva de emigrantes a las ciudades industriales genera grandes bolsas de miseria en sus suburbios. Los barrios de chabola se multiplican. La escasez de viviendas y la especulación del suelo disparan los precios de los pisos a niveles prohibitivos para el sueldo de un obrero. Las reformas en las empresas y los ajustes de plantilla incrementan el desempleo. Las horas extraordinarias que suponían un complemento imprescindible del salario de muchos españoles desaparecen. El aumento del número de parados fuerza al gobierno a implantar el subsidio de paro, que hasta entonces no existía. Un millón de trabajadores abandona España durante la década de los 60. Emigran a los países industrializados de Europa, Francia, Alemania, Suiza. Una parte importante del desarrollo económico español de esos años
se va a financiar con las divisas que envían a su casa los emigrantes. El plan de estabilización consigue producir en los años 60 un espectacular desarrollo económico. Durante toda esta década, España mantiene un crecimiento medio anual del 7%. La industria se convierte en el motor del crecimiento. El país se industrializa de modo acelerado. España deja de ser un país eminentemente agrícola. El desarrollo es tan notable que el propio régimen lo bautiza como el milagro español. La propaganda del nodo se lo recuerda una y otra vez a los españoles. Los aviones que surcan nuestro espacio, las líneas de transporte, los chorros de agua que ríen en los aliviaderos y el humo de nuestras chimeneas, que no es el humo de una vana ilusión, sino el testimonio real de un esfuerzo logrado, son el feliz augurio de un brillante porvenir industrial de la España actual. En la primavera de 1962 se produce en Asturias una huelga general que paraliza toda la cuenca minera. En este conflicto aparece por primera vez Comisiones Obreras, sindicato de inspiración comunista que va a liderar la acción de la oposición obrera al franquismo con el apoyo de la Unión General de Trabajadores y de otros pequeños sindicatos. La huelga de Asturias se extiende a otros puntos de España, pero donde obtiene una respuesta más amplia es en el País Vasco. El conflicto obrero alcanza tal envergadura que el gobierno declara de nuevo el estado de excepción. Junio de 1962. 80 españoles emprenden viaje con destino a Múnich. Allí se van a encontrar con otros 38 españoles del exilio. Todos ellos se disponen a participar en el cuarto Congreso del Movimiento Europeo. En ese foro se van a discutir, entre otras cosas, las condiciones para una posible entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Para sorpresa de todos, a comienzos de ese mismo año, el gobierno español había solicitado oficialmente la apertura de negociaciones para el ingreso de España en la comunidad. Los españoles que asisten al Congreso de Múnich representan a casi todos los partidos. Hay republicanos, monárquicos, democristianos y socialistas. Es la primera vez desde la guerra que la oposición democrática de dentro y de fuera de España se reúne públicamente. El único partido que queda excluido de la reunión de Múnich es el Partido Comunista. Pero no son invitados a Múnich a causa de su oposición al proceso de Unión Europea. Después de varios días reunidos, los asistentes al Congreso aprueban una resolución que recoge las condiciones que España deberá cumplir para poder aspirar a integrarse en Europa. Principalmente, la restitución de instituciones democráticas en el país y su renuncia a toda clase de violencia. El régimen, que trata de descalificar esa reunión de la oposición adjudicándole el despectivo nombre de El Contubernio de Múnich, emprende una feroz campaña contra los participantes, a quienes tacha de traidores, y contra Europa por apoyarles. Además, el gobierno declara un nuevo estado de excepción en toda España. Yo quisiera que el extranjero que tanto nos calumnia pudiese contemplar este espectáculo aleccionador para decirle: he aquí mis poderes. Europa cierra las puertas a la España del general Franco. El incremento de las protestas sociales y la creciente actividad de la oposición llevan al régimen a crear en 1963 un nuevo órgano de represión, el Tribunal de Orden Público, el TOP.
Desde entonces hasta después de la muerte de Franco, miles de españoles serán condenados por el TOP por actividades políticas contra el franquismo. Con la creación del TOP, los tribunales militares pasan a ocuparse únicamente de los delitos por terrorismo. Pero antes de eso, juzgan en Consejo de Guerra y condenan a muerte al dirigente comunista Julián Grimau. A pesar de las protestas europeas, Grimau es fusilado en 1963 por presuntos delitos cometidos durante la Guerra Civil. La corriente modernizadora que llega de Roma, donde se está celebrando el Concilio Vaticano II, permite a una parte de la Iglesia española iniciar un importante proceso de cambio. Los sacerdotes jóvenes y los católicos progresistas se acercan al mundo obrero tradicionalmente alejado de la Iglesia. A finales de los años 50, un pequeño grupo de sacerdotes jóvenes habían iniciado en España la experiencia francesa de los curas obreros. En la década de los 60, ese movimiento no deja de crecer. El compromiso social lleva a muchos de ellos a militar en organizaciones de izquierdas. En los años 60 tienen lugar las primeras protestas de sacerdotes vascos y catalanes ante sus obispos, a quienes acusan de complicidad con el régimen. Las relaciones entre Iglesia y Estado comienzan por entonces a cuartearse. El régimen franquista, que en 1964 conmemora sus 25 años de paz, se da cuenta enseguida de que empieza a perder el apoyo incondicional de la Iglesia y reacciona con rapidez. Muchos de los que se titulan cristianos no tienen de ello más que la careta, pues en su actuación son compañeros de viaje, cuando no actores principales de la gran conspiración comunista.